Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 19 de noviembre del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 23 al 24. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Permítanme preguntarles sin rodeos, ¿comprenden el propósito de la oración de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23? ¿Entienden cómo quiere que vivan sus vidas? ¿Entienden lo que significa vivir una vida o llevar una vida santificada de principio a fin? Concretamente significa vivir una vida santa cada día más y más santa. Y literalmente significa apartar tu vida para Dios, para la gloria de Dios, cada vez más y más. Significa que lo que dediques a Dios, lo que le dediques a Dios, lo que dices, piensas y haces, aumente cada vez más y más. ¿Comprendes lo que significa vivir una vida irreprochable en cuerpo, alma y espíritu? Esto significa que toda tu vida debe estar por encima de todo reproche. Significa que nadie pueda acusarte de haber hecho algo malo, de que tus motivos estén por encima de todo reproche, que lo que hagas esté por encima de todo reproche, que todo de ti esté por encima de todo reproche. Significa que no tengas nada que ocultar. Significa que tu corazón sea sincero, que tus acciones sean genuinas y que tus palabras sean intachables. ¿Y por qué enuncia Pablo esta oración? Porque el apóstol quiere que vivas la vida que se te ha dado a través de la fe en Jesucristo. Quiere que vivas lo que eres en Cristo. No lo olvides. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, como dice Colosenses 1:21 al 22. Y no olvidemos 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también Gálatas 3:26-27, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Así que, adelante. Vive la vida que se te ha dado en Cristo. Vive lo que eres en Cristo. Vive una vida santificada, santa y apartada para el Dios que te salvó por el sacrificio de su único Hijo en la cruz por tus pecados. Vive una vida irreprochable, una vida que haya acabado con el pecado, una vida dedicada por entero a nuestro Dios bueno y misericordioso. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes presionado?
¿Te sientes estresado? ¿Te sientes abrumado? ¿Derrotado? ¿Te sientes fracasado? Estás pensando, ¿cómo es posible ¿cómo es posible que lo que Pablo ora en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando sé que aún deseo hacer lo que es bueno, pero a menudo no lo hago? Y cuando conozco el mal, y como conozco más bien el mal, con el cual no quiero tener nada que ver, es lo que tan a menudo me encuentro culpable de hacer. Pablo sabía que los tesalonicenses sentirían así su oración, y el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a orar así, sabía que tú te sentirías lo mismo, igual que los cristianos en Tesalónica. Así que fíjate en el enfoque de Pablo en su oración. ¿Se enfoca en ti? Para nada. Se enfoca en Dios. Escucha otra vez la oración. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Que el mismo Dios comienza la oración. Y sí, nadie más que el mismo Dios te santifique. ¿Por qué? Porque solo Él es el Dios de la paz. Solo Dios, mediante la muerte y resurrección de su Hijo, pudo eliminar el montón de pecados que se interponen entre tú y Dios. Solo Dios podía reconciliarte consigo mismo mediante el sacrificio sustitutorio de su Hijo por tus pecados en la cruz. Solo Dios podía asegurarte que no cuenta en contra de ti tus pecados, porque los contó todos contra su Hijo. Y esto es exactamente lo que Dios ha hecho por ti para que tengas paz con Él. Una paz que no solo te rescata de su ira justa, sino una paz que te restaura que restaura tu relación con Él. Donde a través de la fe en Jesús disfrutas de plena comunión y bienestar con Dios. Esta paz te asegura que nada se interpone en tu camino para vivir una vida agradable a Dios. Ningún pecado te lo impide, ningún pecado te impide más bien vivir una vida santificada e intachable, porque todo pecado ha sido perdonado. Eres libre para vivir esta vida en paz con Dios. Pero hay una razón más para que sepas lo cierto de la oración de Pablo en 1 Tesalonicenses 5. El versículo 24 es esa razón, que dice: aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Dios no te llamó o te trajo a la fe solo para dejarte solo y que de ahí te la lleves tú solito. No, Él no es solo un set de cables de pasar corriente para tu vida cristiana. No es como si Él hubiera puesto en marcha tu fe y ahora dependiera de ti mantener el camino en la fe hacia Él. No, para nada. Como dice Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La oración de Pablo en 1 Tesalonicenses para vivir una vida santificada e irreprochable no depende de ti, sino que depende de la única realidad de que Dios es fiel y Él se asegurará de que así sea, debido a que invirtió el 100% de sí mismo en tu salvación al morir y morir por ti. Puedes estar seguro de que no te abandonará hasta que tu salvación se complete en el cielo. ¿Qué tan seguro es esto? Es tan cierto y seguro como saber que todo se ha cumplido y que Cristo ha resucitado. La fidelidad divina es la confianza en que la oración de Pablo será respondida en tu vida, no por tu propia fuerza o capacidad humana. Así que no te sientas presionado, estresado o abrumado por la oración de Pablo. Lo que importa no es tu fuerza para responder a la oración, sino la fuerza de Dios en tu vida a través de su palabra para responder a la oración. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Permítanme ilustrarlo con una historia, que por cierto es una historia verídica. Una vez un novio esperaba delante de la iglesia que el padre de la novia
llevar al altar al amor de su vida. Y mientras padre e hija caminaban por el pasillo, el novio se preguntaba qué le iba a decir el padre que en pocos segundos le entregaría a su hija para que fuera su esposa. Pues bien, en esos pocos segundos se acabaron sin más, y ahí estaba el padre dispuesto a entregar su hija al novio. Y el novio estrechó la mano del padre y le dijo: gracias por tu confianza. Y el padre, haciendo pleno contacto visual con el novio, le respondió: no te tengo confianza a ti, pero sí tengo confianza en el Señor. A pesar de la falta de tacto y la inoportuna respuesta del padre, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Puso su confianza para el matrimonio de su hija y su futuro yerno en la persona correcta. Amados hermanos en Cristo, todos haríamos bien en hacer lo mismo con nuestras vidas, en confiar en el Señor que nos santifica. Confiando que la oración de Pablo será respondida en tu vida, no mires a tus propias manos como respuesta a la oración de Pablo, sino a las manos que te salvaron, extendidas en la cruz, traspasadas por tus iniquidades. No mires a tu propia esperanza como respuesta a la oración de Pablo, sino a la esperanza viva que tienes en Cristo, que vive y reina eternamente para bien tuyo. No busques en tu propia fe la respuesta a la oración de Pablo, sino en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Escuchen nuevamente la oración de Pablo. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a cumplir esto? Tú no, pero Dios lo cumplirá a través de ti, por su Espíritu y a través de su Evangelio. Lo cumplirá. Permanece en Él, vive en Él, crece en Él y mira cómo se cumple, porque se cumplirá. Confía en el Señor. La paz sea con ustedes. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.